Ella es la encargada de proteger la historia de Cartago. Vamos un siglo atrás, que fue donde comenzó todo. La historia que yo quisiera como dar a conocer tiene que ver con la entrada de un grupo social a nuestra ciudad. Se trata de la comunidad afro, o sea, cómo llegan a Cartago, por qué razón los trajeron, de dónde vinieron, cómo llegaron y cómo se establecieron acá. A finales del siglo XVII y más o menos hasta mediados del XVIII hay un comercio bastante amplio con relación a los esclavos que hacían su viaje transatlántico a través de unas compañías que eran las autorizadas por España para transportarlos directamente desde el África. Estamos hablando, se llamaban compañías, por ejemplo, si era de Inglaterra, el asiento real de la compañía de la Gran Bretaña, y ellos llegaban directamente al puerto de Cartagena. Pero después de hacer ese viaje transatlántico allá al puerto de Cartagena, llegaban los compradores. Ahí es donde nos encontramos y eso lo podemos evidenciar con un documento de acá del archivo. Bueno, en realidad hay 3 facturas de compra de esclavos directamente a las embarcaciones de Cartagena. Por ejemplo, en 1739 aparece José Ignacio Rentería comprando una partida, se llama así, una partida de negros que acaban de llegar al puerto, y resulta que compra alrededor de 62 piezas de esclavos, las compra a un precio de feria en ese momento. La mayoría son hombres. Hay un grupo de menores, y dentro de los menores también hay unas niñas. Pero las edades de los menores son de aproximadamente 14 años, y el que mayor edad tiene de los que él compra en ese momento tiene 30 años. Es así como él daba su plata en efectivo, porque la transacción en ese momento la hacían de esa forma, y logra pues un precio que le van dando de manera individual con las características que pueda tener también cada uno. Hacen una factura, van relacionando cada uno de los esclavos y van diciendo cómo está fisiológicamente. Por ejemplo, las señales que traen en ese momento son unas ajaduras en la frente, en las orejas, en la mejilla, en el mentón. Entonces los van identificando con ese tipo de señales y les van dando un precio también según el estado en que se encuentren. Pues a veces no llegan en muy buenas condiciones, pero pues eso hacía también que el precio fuera menor. La llegada al puerto eran recibidos por médico, por el cura. Ellos los bañaban, los llevaban a otros sitios, pues los alimentaban, los bautizaban y después sí los vendían. O sea que cuando ya se los entregan al comprador ya tienen nombre. No sabemos si ese es el nombre original de ellos. No tienen apellido. Muchos tienen es la región de donde vienen. Por ejemplo, el apellido, lo que hoy sería un apellido, por ejemplo el apellido Congo, pues eso es una región del África, así sucesivamente. Bueno, es así como Nicolás de Rentería los compra, es uno de los compradores. En esa época se llamaban comerciantes de la carrera. Luego se embarcan por el río Magdalena, llegan hasta Honda y posteriormente llegan acá a Cartago. Una vez que llegan a Cartago, obviamente él trae su factura, que llama muchísimo la atención porque es una factura preimpresa donde aparece las marcas que tiene él en ese momento, y las marcas son las de la embarcación que los trajo con la corona real y la marca del comprador. ¿Cómo los marcaban? Al igual que el ganado, es decir, con un hierro caliente, candente, pues muchos a veces no aguantaban y bueno, podía pasar que se morían, pero pues no era como lo más usual, pero hubo casos también pues que era común
como un exceso en su cuerpo. Ya llegan aquí marcados y registrados, es decir, que no son contrabando, o sea, entraron de manera legal y entran en condición de esclavos para nunca más regresar. Llegan a Cartago, aquí en Cartago los empieza a vender. El mismo Nicolás aparece vendiéndolos al diferido, ya a un precio que dobla el valor original de compra y a diferentes dueños. En su gran mayoría, bueno, hay presbíteros o curas pues comprando, aparecen dueños de minas del Chocó también comprando, muy pocos los compran para servicio doméstico, también se llaman esclavos domésticos, pero la gran mayoría van para las minas del Chocó. O sea que Cartago fue un centro de trata negrera o comercio de esclavos interno, porque pues no quedaba sobre el mar, pero se movía muchísimo este tipo de comercio. Incluso llegaban compradores de Cali, compradores de Buga y de Popayán. Hemos escuchado una hermosa historia sobre la época colonial en Cartago, Valle del Cauca. La persona que ustedes acaban de escuchar contar esta maravillosa historia se llama Betty Valencia y ella es la jefe de... Ella es Betty Valencia, es la jefe de oficina del Archivo Histórico de Cartago, Valle del Cauca. Betty ha sido profesora universitaria en carrera administrativa desde hace 22 años. Es historiadora de la Universidad Javeriana, una ilustre mujer aquí en la ciudad de Cartago. Hola, soy Eric Falla y esto es Mecateando TV. Betty, bienvenida a Mecateando, ¿cómo te encuentras? Muy bien, muchas gracias a ustedes por apoyar con la divulgación. Betty, investigando un poco sobre ti, vemos que eres, mejor dicho, una mujer súper preparada. Cuéntanos un poco sobre tu preparación académica, por favor. Bueno, súper preparada. Lo que me gusta de mi profesión es que todos los días vamos aprendiendo y ahí se va sumando, así no sea el título académicamente, pero sí con experiencia. A nivel académico me formé, yo soy historiadora de la Universidad Javeriana de Bogotá. Empecé aquí en el Archivo Histórico como cofundadora pues de lo que hoy se conoce como Archivo Histórico, pero que no estaba institucionalizado. Y posteriormente con la Universidad del Valle hice una especialización en historia y ahora ya mucho más reciente terminé las materias de una maestría en historia de la UTP, de la Universidad Tecnológica de Pereira. Ya estoy en mi proyecto de tesis que lo debo, pero bueno, ahí estamos. Excelente, Betty. Betty, por favor, me interesa mucho la parte de la historia. ¿Cuál es, digamos, tu tema de preferencia sobre la cuestión histórica? Bueno, la verdad yo me he dedicado al archivo y el archivo histórico es una memoria institucional, es una memoria escrita y lo que la memoria escrita puede dar va mucho más allá de la memoria oral. Cualquier persona viviente, por mejor memoria que tenga, por mejor anecdotario que maneje, su información no va más allá de 100 años. Mientras que los documentos, en este caso estamos hablando de los documentos que hacen parte del archivo histórico, nos pueden dar otro tipo de información donde no hay ninguna persona que nos pueda contar, porque pues digamos esos testigos y esa gente que vivió y cuyo registro quedó oficialmente registrado ya hace unas cuantas generaciones estuvo aquí en este mismo sitio, en Cartago. Entonces es ahí donde los documentos se vuelven una fuente importante para el estudio de épocas pasadas, de lo que fue la gente, de su cultura, de científico social, o sea, cómo se conoce una sociedad en su momento. Ahí tenemos los documentos. El archivo histórico se conforma de 5 grandes colecciones y en este momento pues ya se ha hecho la transferencia acá a esta sede
Yo inicié de la mano del Centro de Historia Luis Alfonso Delgado en el año 90. El cargo de archivo pues no existía y no estaba contemplado, digamos, en el mercado laboral de Cartago. Simplemente era un contrato de prestación de servicios. Pero posteriormente, y de la mano del centro, principalmente de su presidenta que falleció el año pasado, la señora Lucy Murgueito de Montoya, y desde el año 90 cada uno de los alcaldes en su momento, iniciando con la doctora Jesucita en el año 90, empezaron a darle importancia a que Cartago tuviera a nivel oficial una institución como lo es el Archivo Histórico en este momento, ya que la memoria documental se encontraba dispersa en las distintas instituciones de origen, es decir, donde se ha producido la información, y no estaba prestando ni el servicio de centro de información, no estaba organizada, y para esas instituciones pues no hacía parte, digamos, del archivo del que ellos tienen que prestar algún servicio, o sea que era un archivo en desuso, y en realidad esos son los fondos de lo que hoy es un archivo histórico. Yo creo que esa recolección de archivos y de datos no se hizo de la noche a la mañana. Yo creo que para organizar ese archivo se fueron siempre, yo creo que unos años, ¿no? Sí, claro, pues una de las ventajas es que estamos hablando de auxiliar de investigación, buscando información, apoyando una investigación que financió el Centro de Historia que estaba recién constituido. Estamos hablando del año 90, o sea, estamos hablando de ya prácticamente 30 años, pero no se empezó, o sea, el archivo no existía, ¿ya? Existían los documentos estaban dispersos, pero no había una institución organizada que se encargara de velar por la conservación, por la preservación, por la organización y por la puesta al servicio de este tipo de información, que es lo que nosotros tenemos ahora. Desde empezar a mirar papeles antiguos en Cartago, ya son 30 años, pero desde pertenecer a la alcaldía y en carrera administrativa, estamos hablando del año 97 a hoy. Estábamos escuchando una maravillosa historia al comienzo, que Betty nos contaba sobre el comercio de esclavos aquí en Cartago. Era como parte fundamental de la economía en el Cartago colonial, digámoslo así. Betty, nosotros notamos que tenías un documento muy antiguo. ¿Más o menos de qué época data ese documento? Ese documento es de principios del siglo XVIII, más específicamente de 1739. De esos documentos tenemos 3 en el archivo histórico. Hablando una vez con Bogotá, con el Archivo General de la Nación, con la persona que se encarga de la sala de investigaciones, decían que ellos tenían 5 en todo el archivo. Imagínate, Cartago tiene 3 facturas de compras de esclavos directamente en llama muchísimo la atención, pues no solo que los estén comprando como piezas humanas, porque eso era permitido, ese era el comercio ilícito. Todo hasta principios del siglo XX son manuscritos, y ya posteriormente llega la máquina de escribir. Aquí solo aparece lo impreso en el siglo XX, mientras que este documento de principios del siglo XVIII es un preimpreso, es decir, que es un formato traído de España. Ese no lo traían de España, ese lo trajo la embarcación que los transportó, se llamaba El Asiento, de la Gran Bretaña. Ellos traían el formato preimpreso y lo que hacen es diligenciar los campos llenándolo con la persona que les está comprando. Resalta por sobre todos los otros, ya utilizaban la imprenta. Obviamente que la imprenta aquí en el país, pues tenemos conocimiento que fue a finales del siglo XVIII, y estos documentos pues se adelantan a la llegada de la imprenta en pleno a la Nueva Granada, como se llama el país en este momento. Bueno, Betty, haciéndole honor al nombre de nuestro programa, Mecateando TV, nosotros nos tomamos la tarea de conseguirte un dulcecito que nosotros sabemos que te va a encantar. Estuvimos averiguando y pues que lo disfrutes. Muchas gracias. Mientras vas degustando, nosotros quisimos hacer este programa con una mujer que fuera representativa aquí de Cartago. Nosotros queríamos sacar un programa como en homenaje al mes de la mujer.
aparte ya de la Betty profesional que lleva una carrera y sobre todo con la historia, cuéntanos algo más sobre ti, por favor. Tengo 2 hijas, vivo en Cartago desde que me casé, desde hace tiempo ya. Soy de aquí de Cartago, me fui a estudiar a Bogotá, pero luego regresé y finalmente me quedé acá. Mis hijas nacieron aquí en Cartago también. Bueno, la menor nació en Bogotá, pero al mes la trajimos para acá, para Cartago, y es cartagüeña. Mis 2 hijas ya me han dado nietos. En este momento tengo 4 nietos. 2 niñas, 2 niños. No viven acá en Cartago, pero gracias a la tecnología podemos estar en vivo pues muy a menudo, gracias a la cámara de FaceTime Al WhatsApp, y WhatsApp, de todo. Entonces se siente uno acompañado a través de estos espacios. Pero sí, aquí en Cartago ya estudiaron, hicieron su bachillerato, ya en la universidad sí se fueron a estudiar a Bogotá, ya son ingenieras industriales y han ejercido de manera profesional, tanto en Bogotá como pues en las ciudades donde viven en este momento. Una vive en Estados Unidos y la otra vive en Londres. Volviendo un poco al tema, ¿qué te llevó como a inclinarte como a la historia? Yo estuve aquí en Cartago en el Colegio María Auxiliadora, o sea, toda la vida. Tengo incluso un grupo de compañeras con el que todavía nos reunimos, o sea que nos conocemos desde los 6 años, que en ese momento era la edad para iniciar estudios. Precisamente, perdón, te interrumpo, precisamente aquí ella sacó muy orgullosa un documento del Colegio María Auxiliadora, vean, 100 años. ¿Se puede abrir? ¿Qué contiene el documento, por favor? Es uno de los colegios más antiguos de señoritas aquí en Cartago. Cumplió sus 100 años en el 2009. Resulta que aquí en el archivo existen muchísimos documentos que tenían que ver con el origen institucional, o sea, porque fue creado. Nos dimos a la tarea con el Centro de Historia y con el apoyo de la alcaldía. En ese momento estaba Germán González de alcalde. Nos financiaron este cuadernillo en el que aparecen varios acuerdos transcritos, facsímiles de los originales, donde el tema es ¿por qué el colegio? Me voy a permitir leerle al menos la parte del considerando introductorio del acuerdo. Es un acuerdo de 1888, aunque el colegio lo vienen a regentar la comunidad franciscana en el siglo XX y arranca, digamos, ya labores en el 1909. Desde 1888 ya estaban con este proyecto a nivel del Consejo Municipal de la época. Es el acuerdo 27 de 1888 y dice: por el cual se funda un establecimiento de educación secundaria para señoritas. El Consejo Municipal de Cartago, en uso de sus facultades legales y considerando, primero, que todos los pueblos civilizados reconocen hoy como una necesidad de primer orden la educación e instrucción cristiana de la mujer, como que ella viene a ser la primera institutora en el hogar doméstico, donde empiezan los niños a recibir la instrucción materna, que forma sus tiernos corazones y decide casi siempre el porvenir de sus seres, que han de ser un día ciudadanos de la patria. Y, segundo, que esta ciudad carece de un establecimiento de educación de esa especie y que es imperioso deber de esta corporación proveer a esa necesidad social, y teniendo además en cuenta la autorización concedida al efecto por el Supremo Gobierno, según el telegrama 16 de octubre próximo pasado, acuerda: desde el presente acuerdo se ha sancionado, se procederá a establecer en esta ciudad un plantel de educación secundaria para señoritas, costeados con los fondos que se destinen por el Consejo para este efecto, los auxilios que el Gobierno Nacional suministre para su sostenimiento y las donaciones que con tal objeto se hagan por particulares. Bueno, aquí continúan. Me llama la atención aquí más adelante las materias de enseñanza que el colegio iba a dar. O sea, no deben de distar mucho de los establecimientos que ya habían en el país. Las cursas primero y segunda de religión católica, apostólica, romana. Estamos hablando de una única religión
o sea, lo de la libertad de cultos en este momento pues no venía. Pues son esos ya influenciados por la colonia, ¿no es cierto? La Constitución de 1886, en su primer artículo, están hablando de la religión católica. ¿Ya? Entonces tienen que obedecer si van a dar educación, pues tienen que hacerlo primero. Bueno, así se mantuvo. Dice 1 de urbanidad, 2 de idioma español, 2 de francés, 2 de aritmética, 1 de geografía de Colombia, otra de geografía universal, las clases de dibujo lineal y de paisaje, economía doméstica, costura blanca, corte de trajes serán obligatorios para las alumnas. Bueno, dejamos ahí. Costura. Entonces me pidió en estos días que necesitaba un dato ahí, y de cuándo es. Bueno, se sabía de cuándo, pero mirando en ese momento la clasificación general, no, resulta que que saqué coincidencialmente para ustedes, si es una solicitud que están pidiendo sobre un pleito de tierras, pero que no es la demanda. Resulta que acá está lo que me estaban preguntando hace como 15 o 20 días. Ah, lo encontraste. Acabo de ver. Oye, aquí pasan cosas muy extrañas, ¿verdad? Yo como que me estoy asustando. Bueno, la casa tiene leyenda, o sea, ya saliéndonos un poquito del tema de lo que es el archivo, pero que en realidad desde el archivo histórico, que como les digo depende de la administración municipal y de la mano del Centro de Historia, se ha logrado posicionar la Casa del Virrey, donde es la sede del archivo, como casa museo, pero todo gira en torno a la historia. Entonces, como casa museo, pues primero, ¿la casa de quién? Entonces, esta era la casa de uno de los personajes, digamos, más representativos del XVIII y principios del siglo XIX, que se llamaba Sebastián de Marisancena. Y esta casa hoy es un monumento nacional, o sea, un bien de interés cultural de carácter nacional por la arquitectura. Resulta que la casa pues se ha mantenido en pie a través del tiempo, y ahora que ya es patrimonio pues arquitectónico, con mayor razón, es una casa que ya no se puede, o sea, que ya es un bien inembargable, o sea, no se puede negociar, no se puede ocupar de una manera distinta, y ahora pues pertenece a la alcaldía, o sea, ya no es casa de vivienda familiar como lo fue usualmente en el inicio cuando la construyeron, y esa es la razón de que estemos como parte de una oficina del municipio, pues aquí en esta casa. Pero hemos ido construyendo esta casa museo con mobiliario antiguo de distintas instituciones, con pinacoteca de personajes ilustres. Entonces ve aquí distintos pasajes de la historia de Cartago pintada, más pues recreados a nivel pictórico, al igual que distintos personajes, sus retratos, y cada uno de ellos pues tiene su propia historia, digamos, su propio perfil biográfico y su razón de ser por el lugar que ocupan ahí, al igual que el mobiliario. Me preguntaba que en esta casa pasan cosas raras. Esta casa tiene leyenda, entonces volviendo a retomar a Sebastián de Marisancena, que fue el que la construyó a finales del siglo XVIII, la hija menor de él, ya en el siglo XIX, era la hija menor, se llamaba María Margarita Luisa de la Cruz. Y ella se casa con un Feijó de aquí a Cartago, Manuel José Feijó, tienen sus hijos, tienen su descendencia, y cuando ella muere es enterrada como toda la gente también, o sea, normal, pero hubo un terremoto a principios del siglo XX y resulta que ella, la bóveda de ella se abrió y resulta que ella estaba intacta, o sea, ya lleva más de 30 años sepultada y no se había descompuesto su cadáver. Entonces los familiares la trajeron y la tuvieron aquí en la casa, o sea, aquí en esta casa donde fue la casa de habitación de ellos, y la casa familiar, y la tuvieron insepulta en el segundo piso.
de acá de esta casa y la tuvieron en un féretro y vestida a la usanza, entonces la gente venía a conocerla, entonces se llamaba, era la famosa momia de la casa del virrey. No hay fotografías sobre eso, pero sí está en la memoria oral que permanece y que se ha transmitido a través del tiempo, y los cartagoños, todo el mundo habla de la famosa momia de la casa del virrey. Entonces pues la gente incluso a veces llega preguntando por ella, es más famosa a veces que la misma casa. Ya estamos dándole fin a nuestro programa especial que hicimos para el mes de la mujer. Betty, muchísimas gracias por participar en Mecateando TV. ¿Qué te pareció el dulcecito? Delicioso, una tentación, me cuido mucho, pero imposible. De vez en cuando hay que romper las reglas. Sí, no, y después de estar aquí en el banquillo, apenas. Muchas gracias, Betty. Realmente pasamos un rato muy agradable contigo. Hay que reunirnos otra vez porque tienes muchísimas historias para contar y realmente yo quedé picado, la verdad. Quiero saber mucho más, entonces tal vez de pronto después nos podamos reunir con más calma y contar otras de tus historias. Claro que sí, la divulgación de este tipo de información es muy importante y reitero nuevamente a ustedes el apoyarnos con la divulgación pues de este tipo de historias y sobre todo pues de que hay de que es todo lo que hay en un archivo, que incluso todavía después de tanto tiempo a mí me toca estarle contando a la gente que eso es lo que hago. Reiteramos las felicitaciones, Betty, tu labor es muy bonita. Realmente hoy en día los jóvenes no nos estamos, no, y los jóvenes nos. Joven aún. No, es que no me dejaron terminar, los jóvenes y bellos, no me dejaron terminar, por favor. Los jóvenes y bellos aún ya no estamos interesados por la historia. Ya no existe la carrera de el programa, la materia de historia apenas acaba de regresar a las aulas después de 30 años de estar afuera. O sea, mira que acá está geografía de Colombia, geografía universal. La gente está situada, está ubicada. Sí, creo que eso fue hace como 4 años, 5 años que volvieron, o menos, volvieron a implantar otra vez la materia como historia. Sí, pero ya a partir de este año ya es de obligatoriedad. Yo quisiera agradecerle aquí en el programa, pues bueno, a Eric y principalmente a Marcela Feria de Azocuat. De manera reiterada ha querido sacar el arte, la artesanía y con quien a través de estos espacios logramos implementar un programa de conocimiento de arte y de artistas con un fin social aquí en este espacio de la Casa del Virrey. Se llamó ICIMAR, o sea, Integración Cívico-Militar de Arte. Sí, fue muy lindo a través de